serán A, algunos serán B, algunos serán O. Y en el caso del RH van a ser proteínas, ¿correcto? Entonces, ahora ya sabemos que son genéticamente determinados, ¿no? Y fenotípicamente los podemos detectar con las pruebas serológicas. Entonces, ¿por qué se dice o es importante entender que los genes son los determinantes del grupo sanguíneo? Porque hay casos en los cuales puede cambiar el grupo sanguíneo fenotípicamente, pero jamás lo va a hacer genotípicamente, ¿ya? Entonces, ustedes probablemente no lo vean en esta clase, pero sí si a ustedes les gusta o les llama la atención los grupos sanguíneos, ustedes han de saber que, por ejemplo, hay el B adquirido o pueden tener pérdida de grupos sanguíneos, tanto en la fase globular o en la fase sérica. Y entonces eso significa que puedo cambiar, sí, porque son oligosacáridos, pueden perderse en algún momento por alguna enfermedad, por alguna X circunstancia, pero el genotipo es el que siempre va a expresarse en los genes, el que te va a dar de acuerdo a la herencia. Y la herencia generalmente no, es mendeliana, ¿correcto? Para el grupo ABO, pero también para el RH. Ahora, es importante lo que decía también acá, explicaba la doctora, saber de que nosotros para poder tener el grupo ABO necesitamos una sustancia precursora, que es la sustancia H. Esta sustancia H se va a generar o se va a formar gracias al cromosoma 19. Y el grupo ABO en el cromosoma 9. Ahí es donde se va a configurar. Mientras que el RH en el cromosoma 1. El que le da la característica de RH es el antígeno D. Tenemos entonces antígeno D, antígeno C, antígeno E para el RH, pero el que le da la característica de ser positivo, RH positivo, es tener el antígeno D, ¿correcto? Mientras que esto es dominante, mientras que estos son codominantes. ¿Por qué se llama codominantes? Porque yo puedo tener gen A, gen B. Si tengo el A, seré A. Si tengo B, seré B. Y si tengo los dos, seré AB. No, uno no domina más que el otro. ¿Correcto? Entonces son codominantes. Y bueno, el O es que no tengo los antígenos. En algunas oportunidades voy a tener que el A sí es dominante con el O, el B es dominante con el O. El único que no es dominante es el O, mientras que el resto son codominantes. En el cromosoma 9, entonces, se configura la enzima fucosiltransferasa, la cual va a dar origen al antígeno H. Es el precursor sin el cual no puede haber antígeno para el grupo sanguíneo del grupo ABO, ¿correcto? Entonces, este es el antígeno H, que está formado por una ceramida precursora y la fucosa. ¿Quién pone esa fucosa? La fucosiltransferasa. Cuando este gen en el cromosoma 19 es homocigoto recesivo, no se forma el antígeno H y se llama grupo Bombay. No es tan frecuente, no es frecuente, pero sin embargo sucede. ¿Qué significa esto? Imaginémonos, a ver, vamos a ver si puedo pintar. Imaginémonos este grupo, ¿no? Tengo un paciente A, grupo sanguíneo A, homocigoto. Quiere decir que ha recibido un gen de la mamá y un gen del papá, que es A. Pero yo también puedo tener a otra persona que sea A, O. Un gen de la mamá A, un gen del papá O. Y sigue siendo A, porque es dominante sobre el O. Pero podría ser que otra persona tenga O, gen de la mamá, gen del papá. Y sería O, fenotípicamente, ¿no? Podría ser que tenga A y tenga B, y sería del grupo AB, ¿correcto? Entonces, imaginémonos que se une esta persona con esta persona. Van a tener hijos que van a ser homocigotos A, van a tener AB, ¿verdad? Van a tener el grupo A, pero heterocigoto, no homocigoto como el de acá, y voy a tener grupo B, heterocigoto, ¿verdad? Así como en el grupo sanguíneo ABO tengo esta forma, también en el H se puede dar lo mismo. Para que se exprese, tiene que ser H mayúscula con H mayúscula. Si yo tengo un H mayúscula con un H minúscula, también se va a expresar la sustancia H.
Pero si yo tuviera homocigoto recesivo, como dice acá, significa que voy a hacer HH minúscula. HH minúscula significa que no voy a tener sustancia precursora, porque es recesivo, y por lo tanto no voy a poder tener la fucosa. Al no tener la fucosa, no voy a poder formar ninguno de los otros grupos sanguíneos. Esto quiere decir que el grupo Bombay lo voy a clasificar como si fuera O, pero no es O. Ojo, no es O. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo tengo HH, entonces voy a tener grupo, por ejemplo, A. Se podría tener así, ¿no? Este paciente es AA-AO. Si fuera una persona recesiva al H, imaginémonos esta persona tuviera HH y esta persona tuviera HH. En alguna oportunidad, mientras se cruzan, van a tener HH y por ahí otra persona también será H y H. Cuando se crucen, van a tener un 25% H con H mayúscula homocigoto, va a tener un 50% H con H, ¿no es cierto? H mayúscula con H minúscula, y van a tener un 25% que van a ser HH. Esos van a ser Bombay. Imagínense que esas personas sean de grupo sanguíneo A, y por acá puedan ser también A. El 100% van a ser AA, genotípicamente, pero un 25% de más serán HH. A pesar de que son homocigotos A, al no poder expresar la sustancia precursora H, no va a tener dónde unirse la N-galactosamina y por lo tanto no va a formar el grupo sanguíneo A. Al no tener el grupo sanguíneo A, entonces no voy a poder detectarlo como grupo A, sino como grupo O. Sin embargo, genotípicamente sigue siendo A. Cuando esta persona se case con otro, ¿sí? Que sea, por ejemplo, O, todos sus hijos van a ser AO y todos van a ser HH y por lo tanto todos van a expresarse como A. Entonces ustedes van a decir, pero si esta mamá es O y este hijo aparentemente también es O y sin embargo tiene un hijo A. ¿Eso es posible? Sí es posible si es que uno de ellos es Bombay. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque no se expresa y pareciera como si fuera O. O con O, pero no es realmente O, genotípicamente es A, y por eso es que todos sus hijos, el 100% van a ser A. Ojo, hay que tener cuidado porque los grupos sanguíneos también se usan a veces para pruebas de paternidad. Y si no se conoce esto, podríamos hasta acusar de que la persona ha tenido otra pareja o que no es su padre. ¿Correcto? Cuidado. Vamos a borrar acá. Bueno. Bien, acá tenemos cómo se forma el grupo sanguíneo. Entonces, tenemos la sustancia precursora H y tanto para el A como para el B necesitamos esa sustancia precursora para poder formar el antígeno A. El antígeno A simplemente, esa sustancia precursora es que se va a unir, ¿no? La N-galactosamina, mientras que para el grupo B se va a unir la D-galactosa. Y eso es lo que hace que sea de grupo B o que sea de grupo A. Pero para que pueda estar o pueda tener este grupo sanguíneo, este antígeno, necesariamente tiene que tener la sustancia H. Para el grupo AB va a tener la sustancia H y va a tener las dos, ¿no? N-galactosamina y la galactosa. Y vamos a tener, así como en el anterior teníamos triángulo y cuadrado, en este vamos a tener los dos. ¿Correcto? Y va a ser del grupo AB. Mientras que cuando no se une ningún azúcar, ningún oligosacárido a la sustancia H, es decir, solamente sustancia H sola, va a ser del grupo O. ¿Correcto? Hay que tener en cuenta que hay anticuerpos que son naturales. El grupo sanguíneo ABO hace anticuerpos naturales. Si yo soy del grupo A, entonces haré anti-B. Si yo soy del grupo B, en el suero habrá anti-A. Es decir, cuando me transfundan A, yo lo voy a reconocer como extraño. Y si yo soy del grupo AB, obviamente no puedo ser ni anti-A ni anti-B porque son mis propios antígenos. No puedo producir contra
mis propios antígenos, mis propias células. Y si hoy soy yo, voy a tener anticuerpos naturales anti-A y anti-B. ¿Por qué se llaman anticuerpos naturales? Porque no se necesita una previa exposición a los antígenos para tenerlos. Todas las personas lo tenemos desde el nacimiento. Existen teorías de cómo es que se forman desde el nacimiento estos anticuerpos naturales. Se dice que es por exposición a algunas bacterias que tienen en su pared celular algunos oligosacáridos parecidos a los grupos sanguíneos y de esa forma hacemos los anticuerpos. Lo cierto es que siempre lo vamos a tener. Por lo tanto, son anticuerpos conocidos como naturales y la mayoría son de tipo IgM, ¿correcto? Entonces, la mayoría son de tipo IgM. ¿También pueden haber IgG? Sí, pero la mayoría del grupo sanguíneo ABO son IgM, acordarse de ese dato, ¿correcto? Entonces, son los llamados anticuerpos fríos, completos, naturales, ¿ya? Entonces, IgM, naturales, anticuerpos fríos, anticuerpos completos. Los grupos sanguíneos se forman desde la 6ª semana de gestación. Acá, por ejemplo, tienen la sustancia precursora, ¿sí? Con la fucosa, ¿no es cierto? Esta es la sustancia precursora, el antígeno H. Sustancia precursora, antígeno H, y este es para el antígeno A, porque se une la acetilgalactosamina, y para el antígeno B, la galactosa. Lo único que cambia es el azúcar final, ¿no es cierto? Estos, ¿dónde se van a codificar? En el cromosoma 9, mientras que este en el cromosoma 19. Cuando es del grupo AB, tendremos entonces la sustancia precursora y tanto el antígeno A como el antígeno B, ¿correcto? Si yo tengo entonces grupo O, es porque solo tengo la sustancia o el antígeno H, ¿correcto? Si yo no tengo y solamente tengo la sustancia precursora o no la tengo, entonces soy Bombay. Si tengo AB, no tengo ningún anticuerpo. Si soy B, tengo anti-A. Si soy A, tengo anti-B. Si soy O, tengo anti-A y anti-B. Y si soy Bombay, además tengo anti-H. Y si tengo anti-H, no sucede la compatibilidad que normalmente conocemos. El O le puede donar a todos, dice. Es el donador universal, sí, es cierto. Pero solamente en los casos normales. Si es un fenotipo Bombay, no puede donarle un Bombay. El Bombay solo puede recibir de otro Bombay. ¿Por qué? Porque el O, que se supone no tiene antígenos, sí tiene uno, que todo el mundo lo tiene, pero no el Bombay. Al no tener el Bombay, el antígeno H, cuando reciba sangre de un grupo O, este anticuerpo contra el H va a destruir los glóbulos rojos del grupo O. Por lo tanto, un Bombay solo podría recibir sangre de otro Bombay, ¿correcto? Al recibir sangre de solamente otro Bombay, la posibilidad de encontrar otro Bombay es muy difícil porque las personas Bombay son muy raras. Por lo tanto, una persona Bombay solo puede recibir otro Bombay porque tiene anticuerpos contra el H que también son naturales. ¿Correcto? Muy bien. Si conozco a alguien que sea Bombay, no debe enfermarse, no debe requerir nunca transfusión porque no va a poder recibir de nadie. ¿Ya? Acá hablamos de lo que es el grupo sanguíneo RH, más bien. En el RH, ¿dónde es que se hacía o dónde se codificaba? En el cromosoma 1. Lo importante es el antígeno D. Entonces, ustedes acá van a tener el antígeno D, ¿no es cierto? Y vamos a tener lo que a veces llamamos el antígeno D débil, y el antígeno D parcial. Son variables de baja intensidad de lo que es el antígeno D. Y esto es importante a veces cuando, por ejemplo, podemos encontrar cuando hacemos con los antisueros que es RH negativo y resulta que realmente no era negativo, sino que era D débil, que tenía poca cantidad de antígenos, ¿correcto? Entonces, si yo tengo un grupo sanguíneo RH de esta forma, un D débil podría ser que sea igualito a este, pero que solamente tenga un antígeno o dos, ¿no? Y por lo tanto, al tener solamente pocos dos antígenos, es posible que no pueda captarlo el anticuerpo cuando hacemos la prueba. Y podríamos colocarlo como si fuera negativo y como si es realmente positivo cuando le done
a una persona negativa lo va a sensibilizar y podría provocar una reacción transfusional. A diferencia del grupo ABO, el grupo RH no tiene anticuerpos naturales. Son anticuerpos que son diferentes a los anteriores. A estos se les llama irregulares. Entonces, a los anticuerpos de grupo sanguíneo irregulares, RH, se les llama irregulares. Son de tipo IgG y se les llama anticuerpos calientes, ¿ya? ¿Por qué se les llama calientes? ¿Por qué se les llama irregulares? ¿Por qué son IgG? ¿Y por qué también se les llama incompletos? ¿Ya? Hay que saber estos términos, porque podrían ser preguntas del examen, incompletos. A ver, son irregulares porque no son naturales. Para que existan es porque han tenido que haber una previa exposición al antígeno. Por ejemplo, en un procedimiento en la placenta, cuando la madre estaba embarazada, tenía todavía el feto, la madre de repente negativa, el bebé positivo, y entonces resulta que se sensibiliza la mamá, ¿no? Con el RH positivo del bebé. Al tener contacto con esa sangre, entonces crea anticuerpos. Estos anticuerpos que no estaban, ahora ya están. Son irregulares, no estaban naturalmente. Son irregulares. Son de tipo IgG, o sea, no son IgM como los anteriores. Los IgM generalmente son más grandes, son de 5 monómeros, mientras que los IgG son así como una Y, un monómero, ¿ya? Son IgG. Se llaman calientes porque reaccionan a 37 grados, mientras que los IgM, que son como un monómero, como si fueran 5 de estos pegados, algo así como esto, ¿no? Así, así y así. Más o menos esto es un IgM, mientras que un IgG es así nada más, ¿no? Entonces, estos se les llama completos y estos se les llama incompletos. ¿Por qué? Porque para que haya una reacción, estos no necesitan ninguna ayuda, mientras que estos, para poder observar la reacción, necesitan ayuda, porque al tener solamente 2 puntos de contacto, a veces no se puede observar la aglutinación, mientras que estos sí, porque se pegan a varios hematíes y entonces se aglutinan, mientras que este de acá solamente se puede agrupar a 2 hematíes o a veces no puede agrupar por la distancia y entonces no se ve la aglutinación. Y necesita otra ayuda que vendría a ser otro anticuerpo que le llamamos suero de Cummings, que ya después lo vamos a ver más adelante. Entonces, por eso se les llama irregulares, se les llama incompletos y se les llama calientes porque reaccionan a 37 grados, mientras que los IgM, que son del grupo ABO, van a ser completos porque no necesitan ayuda, y se les llama fríos porque reaccionan en amplio rango térmico desde los 4 grados centígrados, incluso llegando a veces hasta los 37, pero normalmente los fríos son de 4 a 25 grados, ¿ok? Sin embargo, en el caso del grupo ABO, son de amplio rango térmico, incluso van hasta los 37 grados, pero reaccionan en frío, ¿correcto? Entonces ya saben por qué se les llama de esta forma. Cuando yo pregunte en el examen, ¿qué tipo de anticuerpos tiene el grupo sanguíneo RH? Irregulares, calientes, IgG, incompletos. ¿Por qué? Ya lo saben. Y si yo preguntara en el examen, ¿cómo son los anticuerpos en el grupo sanguíneo ABO? Pues son de tipo IgM, ¿no es cierto? IgM. Son fríos y de amplio rango térmico. Son naturales, porque no necesitan una exposición previa al antígeno, ya lo saben, ¿verdad? ¿Y cómo son los antígenos? Los antígenos en el grupo ABO, hemos dicho, son oligosacáridos, son azúcares, mientras que en el factor RH, en el RH, grupo RH, son proteínas, ¿ya? Ya lo saben. ¿Cómo es la compatibilidad entonces? Bueno, habíamos dicho entonces que un grupo sanguíneo A, ¿no?, tiene entonces anti-B en su plasma. Y un grupo sanguíneo B, antígeno B, tiene anti-A en su plasma. El AB no puede tener ninguno porque si no estaría en contra del mismo. Y el grupo O tiene anti-A y anti-B, ¿no? Porque tiene siempre lo opuesto, lo que no tienes. Entonces, cuando yo tengo un antígeno A, si le transfundo, entonces no va a haber problema porque es del mismo antígeno, ¿no? Por eso es que se transfunden del mismo grupo de preferencia, ¿verdad?
Muy bien, entonces por eso es que el A puede donar ¿a quién? El A puede donar a otro A, ¿no es cierto? Porque es de su mismo grupo, y puede donar también el AB. ¿Por qué a la B? Porque el AB no tiene anticuerpos que reaccionen contra este antígeno, ¿sí? Siempre y cuando lo que se esté donando sea solamente paquete globular. Si es sangre total, no, porque también estarías donando anticuerpos, ¿verdad? Anticuerpos B. Solamente paquete globular, ¿correcto? ¿Puede recibir de quién? El A puede recibir del O. ¿Por qué del O? Porque el O, al no tener antígenos, estos anticuerpos no van a reaccionar contra él. Puede recibir también del A, claro, porque es de su mismo grupo sanguíneo, ¿verdad? Y cuando se trata de si es negativo o positivo, como es A positivo, va a recibir tanto del positivo como del negativo. Los que son positivos tienen que recibir del mismo positivo porque es el mismo grupo, y también los negativos porque no tienen antígenos. ¿Cuál antígeno? El antígeno D. Como no tiene antígeno, no pasa nada. En cambio, un A negativo, ¿ya? Va a poder donar a todos, igual que acá, pero también positivos y negativos, pero no puede recibir de los positivos. ¿Por qué? Porque un positivo, por ejemplo, un O positivo, tendría el D, y él, al ser A negativo, o sea, no tener el D, haría en ese momento, primer momento, si es que no ha sido sensibilizado antes, haría un anti-D. ¿Correcto? Y el anti-D haría que se sensibilice. Para la siguiente exposición podría haber una reacción transfusional severa. ¿Correcto? Igual pasa para este caso en el B, ¿no? Puede donar al B y a la B, puede recibir del O y del B, y positivo o negativo. Y cuando es B negativo, igual, pero solamente puede recibir de los negativos. Mientras que puede darle tanto a los positivos como a los negativos, cuando es negativo. El AB solo puede donar al mismo AB, pero puede recibir de todos. ¿Por qué? Porque el AB no tiene anticuerpos. Entonces puede recibir de lo, claro, porque no hay anticuerpos que vayan contra lo que no hay, que no son antígenos. ¿También puede recibir el B? Sí. ¿Por qué? Porque no hay anticuerpos contra el B. Puede recibir de la también porque no hay anticuerpos contra él. Entonces, lo que llamábamos antes receptor universal, AB, ¿no? Puede recibir de todos. Entonces, donante universal, receptor universal. Le llamamos antes, ¿no? Ahora ya sabemos de que a pesar de que puede ser negativo, donante universal, receptor universal, sin embargo, receptor universal, pero AB, no puede ser llamado así porque hay otros grupos sanguíneos además de esto. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, si yo tengo un niño que necesita una sanguínea transfusión, entonces necesita plasma. ¿Qué plasma deberíamos transfundirle para estar seguros de que no hay anticuerpos? ¿Quién me responde? AB positivo. AB positivo. ¿Y por qué no AB negativo? A ver. Porque el negativo va a tener el anticuerpo el anti-D. Claro, ¿no es cierto? No necesariamente, pero podría tenerlo. En cambio, un AB positivo es imposible que tenga anticuerpos contra su mismo antígeno, porque tiene el D, no puede tener anti-D. ¿Correcto? Entonces, el plasma, el mejor plasma que podemos tener para una exsanguínea transfusión es el AB positivo. ¿Por qué? Porque no tendría anticuerpos ni A ni B y tampoco tendría anti-D. Jamás tendría tampoco anti-D porque es AB positivo. ¿Correcto? Y si yo les dijera cuál tendría que transfundirle a una persona que necesita sangre, ya no plasma, sino sangre o glóbulos rojos, ¿qué grupo sería? Si yo quiero tengo que transfundir y quiero estar seguro que no va a haber reacción transfusional, ¿qué grupo les transfundo para estar seguro? O. ¿Qué O? O negativo. O negativo. O negativo. ¿Por qué O negativo? Y acá AB positivo. ¿Por qué no es el O positivo? A ver.
Porque lo positivo solo puede donar a los positivos y no a los negativos. Porque lo Claro, negativo, exactamente. Entonces ya ustedes ya saben, ojo, cuidado, porque en un cuadrito ustedes se podrían confundir, no confundir la transfusión o la compatibilidad cuando se trata de glóbulos rojos de cuando se trata de plasma. ¿Estamos? ¿Ya? No nos confundamos. Una cosa es la transfusión de glóbulos rojos, la compatibilidad que está aquí, y la transfusión de plasma. Entonces, ahorita están viendo que más bien el AB positivo es mejor, ¿correcto? Pero cuando se trata de plasma. Muy bien, sigamos entonces. Una vez que ya hemos visto los dos grupos sanguíneos más importantes, que es el AB, el ABO y el RH, ahora ya podemos hablar de hemocomponentes. Entonces, ¿qué es un hemocomponente, no? Un hemocomponente, como su nombre lo indica, es un componente de la sangre, ¿no? Después de haber sido fraccionada o separada en sus, como ya estamos llamando, componente, valga la redundancia, entonces, para poder transfundir solamente lo que necesita la persona, la necesidad que tenga. La medicina transfusional moderna no es partícipe de transfundir la sangre total, sino solamente lo que necesita. ¿Por qué? Porque al transfundir sangre total estás transfundiendo no solamente lo que necesita, sino también algo que no necesita, ¿correcto? Y podrías transfundir incluso mediadores químicos inflamatorios, algunas células que no necesita y que podrían más bien producirle reacciones transfusionales. Incluso tendrías más riesgo de transfundirle y transmitirle enfermedades, ¿correcto? Entonces, la medicina transfusional es la terapia con hemocomponentes, al que la caracterizan 3 principios básicos, ¿correcto? Primero, debe siempre identificarse la causa de la deficiencia. Y como la doctora lo explicaba ahí, la causa de la deficiencia, ¿por qué? Porque la transfusión es solamente un tratamiento temporal. Es decir, me va a aliviar un momento, pero si yo no trato la causa, vuelve a tener anemia, ¿correcto? Porque si mi problema es, ya habíamos visto en la clase de anemia que tenía, ¿por qué puedo tener anemia? Porque no produzco, porque pierdo o porque se destruye. Entonces, yo tengo que saber cuál es la causa de esa anemia y en este momento le puedo transfundir porque lo necesita, porque si no, no hay una buena o correcta oxigenación de los tejidos. Claro, necesito ahorita transfundirle, pero mientras yo no trate la causa, vuelve a ser anemia, porque si yo estoy con una herida, estoy sangrando, por más que le transfunda, pero no trato la herida, sigue sangrando y por lo tanto vuelve a ser anemia. Si esa persona tiene una leucemia y le transfundo, pero no trato la leucemia, pues va a seguir haciendo anemia, ¿no? Entonces, falta de producción. ¿Qué me falta ahí? Destrucción, ¿no? Si tiene una anemia hemolítica, sigue destruyéndose y yo solamente le transfundo, pues va a seguir destruyéndose y vuelve a ser anemia. Entonces, la terapia siempre va de la mano a identificar la causa. Debemos tratar la causa. La parte aguda, sí, se transfunde, pero teniendo en cuenta siempre que la transfusión es un tratamiento temporal. 2, solamente deberá administrarse el componente deficitario, y es por eso que le decía que fraccionamos la sangre. No transfundimos toda la sangre, sino solamente lo que necesita. Si necesita plaquetas, pues solamente plaquetas. Si necesita paquete glual, paquete glual. Si necesita plasma, plasma. Si necesita crioprecipitado, crioprecipitado. Si necesita solamente un medicamento, como por ejemplo un factor, ya no sería hemocomponente, sino hemodderivado, le aplicamos solamente el hemodderivado que necesita, para que de esa forma evitemos las reacciones transfusionales y es más, a veces también las infecciones que pueden estar en los hemocomponentes. Y 3, deberá existir la máxima seguridad en el producto sanguíneo y su administración. Máxima seguridad significa que nosotros debemos hacerlo de un banco de sangre que esté acreditado y que tenga controles de calidad. Máxima seguridad en el producto sanguíneo y su administración. A pesar de que puedas tener el mejor banco de sangre, siempre existe la posibilidad de que esté en un periodo de ventana el donante y que pueda haber ahí una infección y que no la podemos detectar así tengas el mejor banco de sangre del mundo. Por eso que a pesar de tener estos tres principios, hay uno que es más importante. La mejor transfusión es aquella que no se realiza. Entonces, para aplicar esos 3 principios, primero tienes que ver si realmente es necesario transfundir. Si no es necesario transfundir, no se debe hacer. ¿Ok? Ahora, la sangre, como la doctora también lo dice en su exposición, no se compra en el mercado. No hay. Eso no se puede fabricar. Tiene que donarse. Y eso es un acto voluntario y altruista.
Por lo tanto, para que podamos tener sangre, todos debemos donar, ¿correcto? Si no tenemos donantes, no hay sangre y no se pueden salvar vidas. Y el donante tiene que tener unos ciertos requisitos, ¿no? Tiene que tener un peso mayor de 50 kilos, porque si no podría sentirse mal en el momento de donación. Por eso es que los niños no pueden donar, ¿no es cierto? Por eso es que los adultos mayores tampoco. Edad entre 18 y 65 años. Obviamente, en algunos países puede ser más restrictivo, como por ejemplo 55 años. ¿Y por qué? Porque obviamente a partir de esta edad ya hay muchas comorbilidades que podrían hacer, por ejemplo, las cardiovasculares, que podrían hacer que las personas no puedan soportar las donaciones. Y menos de 18 años, menores de edad, podrían tener peso bajo y podrían también sentirse mal. No puede tener anemia y tiene que tener cierta cantidad de hematocrito. Y esto debido a que, además de que se podría sentir mal, también podría ser un paquete globular pobre el que se pueda obtener, ¿no es cierto? Porque si tiene poco hematocrito no va a tener una buena cantidad de glóbulos rojos para poder transfundir. Y la evaluación de los antecedentes, que es lo más importante cuando hablamos de riesgos. ¿Riesgos de qué? De transmisión de enfermedades, ¿correcto? Entonces, como habíamos dicho, la sangre total casi ya no se utiliza, y si se fuera necesario utilizarlo, que solamente es necesario, por ejemplo, para la exsanguínea transfusión, generalmente lo que se hace es unir de forma una unión estéril de hemocomponentes. Por ejemplo, toda sangre que ingresa al banco de sangre en las primeras 6 horas debe ser fraccionada. ¿Cómo lo fraccionamos? Centrifugando y con bolsas que están unidas, las bolsas triples o las bolsas cuádruples, es que se puede fraccionar la sangre y obtener, por ejemplo, de la sangre total, que aproximadamente va a donar la persona 450 mililitros más menos 10%, con el anticoagulante, y entonces voy a obtener plasma rico en plaquetas, ¿no es cierto? Y concentrado de hematíes, ¿no es cierto? Después de centrifugar esta sangre total, se centrifuga y voy a quedar acá el paquete globular y el plasma. Y como tiene 2 bolsas conectadas, ahora vamos a tener el paquete globular en una y el plasma rico en plaquetas en otra. Luego se vuelve a centrifugar esto, este paquete globular ya queda para poder transfundir concentrado de hematíes, y este plasma que está rico en plaquetas se vuelve a transfundir y entonces me queda el concentrado de plaquetas y el plasma fresco congelado. Este plasma fresco congelado también lo puedo ya guardar, esas plaquetas las puedo guardar, o puedo congelar y luego descongelar para obtener el crío precipitado. Ya vamos a ver cuáles son las indicaciones de cada uno y por qué lo necesitamos. Y acá hay un pequeño cuadrito donde dice hemoderivados, ¿no? De los hemocomponentes que hemos visto, algunos van a las industrias. Y las industrias lo que hacen con este plasma fresco congelado, como si fueran medicamentos, lo que van a hacer es sacar de este plasma fresco congelado lo que necesitamos, albúmina, y sacarán frascos de albúmina como medicamento, que a veces están en las farmacias, globulinas o inmunoglobulinas, que a veces lo podemos usar en algunas terapias, factores de coagulación, como por ejemplo solamente el factor 8 o solamente el factor 9 para tratar las hemofilias, o el factor de von Willebrand para las personas que tienen enfermedad de von Willebrand, ¿no es cierto? Y entonces esos son los hemoderivados. Hemoderivados ya vienen a ser medicamentos, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos, se realiza separación de los componentes sanguíneos por gradientes de centrifugación según sus densidades específicas. ¿Qué cantidad más o menos había acá? Más o menos 500 a 600 mililitros, dependiendo de la cantidad que haya donado la persona. Si se hace de forma estandarizada, 450 más menos el 10%. Luego de eso, aquí aproximadamente me van a quedar unos 300, a veces 250, dependiendo del hematocrito de la persona, 250 mililitros, y aquí van a quedar unos 300 mililitros de plasma rico en plaquetas. Cuando se centrifuga otra vez, acá quedarán unos 250, 280 plasma fresco congelado, y acá quedarán unos 10 mililitros, o 50 mililitros, perdón, de concentrado de plaquetas, ¿ya? Eso más o menos, y el crío precipitado sí, más o menos unos 10 mililitros cuando solamente nos quedamos con el crío, ¿ya? Se obtienen ¿qué hemocomponentes? Paquete globular, concentrado de plaquetas convencionales, plasma fresco congelado, crío precipitado. Y por aféresis, que es un procedimiento especial, la aféresis es un procedimiento especial que se hace con unas máquinas
que tenemos en los bancos de sangre, tanto del Almanzor como del regional, en la cual si la donación de sangre dura normalmente 10 minutos, 8 a 10 minutos para extraerte los 450 mililitros y luego se separa, lo que hace esta máquina es conectarte a un equipo el cual saca la sangre, centrifuga dentro de una máquina, separa el hemocomponente que necesita, por ejemplo, las plaquetas nada más, y te devuelve el resto. Y lo va haciendo en varios ciclos de tal forma de que demora, por ejemplo, 1 horita y te saca solamente plaquetas. Y ya el resto de hemocomponentes no los pierdes. Cuando tú donas una sangre total, vas a donar todo, ¿no? Glóbulos rojos, plasma, plaquetas. Pero cuando donas por aféresis, solo donas el hemocomponente que necesita la persona. Aquí voy a ver que están hablando en el chat. Ah, ya, problema de conexión. ¿Correcto? Entonces, aféresis. Ahora, una aféresis equivale a aproximadamente 5 a 6 concentrados de estas plaquetas, pero la diferencia es enorme. Esta aféresis, estas 6 o 5 equivalentes a 6 a 5 plaquetas de estas provienen de un solo donante. Entonces, si yo tengo acá 50 mililitros, ¿ya?, de una plaqueta convencional, es de un donante. Si una persona necesitara transfundirle plaquetas, va a necesitar entre 5 a 6 de estas plaquetitas pequeñas, pero cada una de ellas proviene de un donante diferente. Entonces hay más riesgo por cada donante de hacer una reacción transfusional, porque cada donante puede tener diferentes tipos de componentes en estas plaquetas, en su plasma, para lo cual el que va a recibir puede hacer una reacción o puede tener una alergia a él, ¿no es cierto? Mientras que con la plaqueta por aféresis, como es de un solo donante, es menos probable que haya una reacción. Es como que con estuvieras recibiendo de 5 personas distintas y por lo tanto, en alguna de ellas, al azar, podrías tener alguna reacción. Mientras que con la aféresis solamente recibes de una sola un concentrado de plaquetas por aféresis que equivale a 5 o 6 de esas y que es una unidad terapéutica porque con una sola aféresis tú paras el sangrado. Por eso se llama unidad terapéutica de plaquetas. Entonces, en resumen, la sangre entera se centrifuga y separo en concentrado de glóbulos rojos y plasma rico en plaquetas. Luego, centrifugo y encuentro concentrado de plaquetas y plasma fresco congelado en la congelación. Y si este plasma fresco congelado, que lo puedo tener 1 año congelado, lo descongelo, entonces obtengo el crioprecipitado. Y con ese crioprecipitado solamente voy a obtener algunos factores de coagulación que puedo administrar sin tener tanto volumen, porque mientras que acá hay 250 mililitros, acá solamente voy a obtener unos 10 o 50 al menos. Entonces, cuando yo quiero dar factor 8, por ejemplo, en una hemofilia, si yo quiero darle la cantidad de factor 8 que hay en este plasma fresco congelado, y voy a necesitar, por ejemplo, con el crioprecipitado necesitaría más o menos imagínense, unos 20 crioprecipitados. 20 por 10, 200 mililitros. Pero si lo hago con el plasma fresco congelado, serían 250 por 20, o sea, más o menos tendría que darle como 10 litros o 5 litros de plasma fresco congelado. Imagínense, lo encharcaríamos con 5 litros de plasma, ¿no? Esa persona. Entonces, por eso es que es necesario el crioprecipitado de acuerdo a lo que necesite, ¿no? Entonces, acá tienes que los hemocomponentes, como por ejemplo la sangre total, tiene todo, ¿no? Glóbulos rojos, plaquetas, plasma, casi no se requiere, ¿no? En cambio, los paquetes globulares, que más o menos son 350 mililitros, claro, en Estados Unidos, acá es menos, tiene glóbulos rojos, se supone solamente glóbulos rojos, obviamente tienen que estar nadando en un poco de plasma, pero eso es lo que tiene. Se usa cuando hay anemia, ¿no es cierto? Cuando hay sangrado, y cada paquete globular en promedio me va a incrementar 1 gramo por decilitro de hemoglobina o 3% del hematocrito. Pero ojo, eso tiene que ver mucho con el peso de la persona o el índice de masa corporal de la persona. No es lo mismo que yo le transfunda un paquete globular a un niño que a un adulto. No es lo mismo que sea una persona adulta que pesa 50 kilos a que se lo transfunda a uno que pesa 100 kilos.
¿correcto? No va a ser lo mismo que le transfunda a una de sus compañeras que pesa 60 kilos que por ejemplo, a un médico que sea demasiado obeso, que pese más de 120 kilos. No va a ser la misma cantidad que incrementa. Pero en general, en una persona promedio de 70 kilos, ¿correcto? De 70 kilos, esto es más o menos lo que se incrementa en sangre. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una persona con 7 de hemoglobina y quiero llevarlo, aunque sea a que tenga 9, pues entonces transfundiré 2 paquetes globulares. ¿Se entendió? Hasta ahí, más o menos cómo se utiliza el paquete globular, aunque no son necesariamente esta una indicación. Todo depende de la clínica del paciente. Plasma fresco congelado, ¿no? Va a tener proteínas, va a tener factores de la coagulación, ¿cierto? Puede usarse, por ejemplo, en algunas personas que tienen un PTT, una púrpura trombótica trombocitopénica, lo podemos usar como el componente que se necesita para el recambio plasmático terapéutico, un PTT. Podríamos usarlo también para aquellas personas que pueden tener un CID, o sea, una coagulación intravascular diseminada, ¿no es cierto? Enfermedades de hígado donde no pueden producir factores de coagulación, ¿no? En transfusiones masivas, anticoagulación con warfarina, en donde no tenemos cómo corregirlo, entonces podríamos utilizarlo, ¿ya? Crioprecipitado, ¿qué es lo que va a tener, no es cierto? Una unidad tiene entre 10 hasta 20 mililitros, entonces por eso le digo, es un volumen pequeño en donde yo puedo darle a esa persona factor 8, factor de von Willebrand, factor 13, ¿no? O percalicreína y el fibrinógeno. Entonces, hay personas que a veces tienen hipofibrinogenemia o afibrinogenemia y yo lo podría usar el crioprecipitado en esos pacientes para darle fibrinógeno, ¿no? Por ejemplo, en un CID, ¿no? Sería interesante darle eso. Y como es poca cantidad, no lo encharco, no le produzco, por ejemplo, un derrame pleural por tener tanta cantidad de plasma que le podría poner si no tuviera este concentrado de crioprecipitado, que tiene la misma cantidad de estos componentes que el plasma fresco congelado, pero le he quitado otros factores que no necesito, solamente quiero los que se crioprecipitan, ¿sí? Que se quedan en las paredes, esos quiero yo, y estos son, ¿no? Entonces, en hipofibrinogenemia, ¿no? Es donde yo lo puedo utilizar. Cuando no tengo, por ejemplo, el factor 8 como medicamento, puedo usar el crioprecipitado para un paciente que está sangrando en la emergencia por hemofilia A, ¿no es cierto? Podría usarlo. Las plaquetas, ¿no? Derivado de la féresis, una unidad equivaldría a 5 o 6 unidades del pool de plaquetas o de las plaquetas convencionales, ¿no es cierto? Y eso ya sabemos. ¿Cuáles son las indicaciones? La sangre total generalmente ya no se utiliza, ¿no? Sangre sin fraccionar no se deja generalmente, solamente en exsanguíneo transfusión o en transfusiones masivas, o sea, un sangrado tan fuerte que tienes que darle de los 3 componentes, podrías darle sangre total, pero no como sangre total. ¿Qué haría yo en una exsanguínea transfusión? En el ejemplo que les di, ¿qué utilizo? Agarro un paquete globular y un plasma fresco congelado, lo uno con un conector estéril que hay en los bancos de sangre y eso lo transfundo. Eso es lo que le doy en una exsanguínea transfusión. Ahora yo pregunto, ¿qué grupo sanguíneo tendría ese paquete globular y ese plasma fresco congelado para poderle transfundir a esa persona? Si es que quiero transfundir sangre total. Ya lo habían dicho ustedes, ¿no? El paquete globular tendría que ser O negativo de preferencia y el plasma AB positivo, lo uno, y eso es lo que le transfundo, ¿ok? Solamente en el caso de una exsanguínea transfusión, aunque se prefiere que sea del mismo grupo sanguíneo de la mamá. En el paquete globular es importante evaluar la causa de la transfusión, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho que es uno de los principios. En anemia que se requiera corregir, en anemia aguda severa, en anemia crónica, evaluar la causa, si está estable o no. En muchas ocasiones para la anemia crónica se necesita saber si hay clínica, si realmente tiene disnea o tiene la sintomatología de una anemia sintomática, ¿correcto? En hemoglobina menor de 7, en los que tienen más de 7, pero de hemoglobina si tiene comorbilidad, como por ejemplo una enfermedad coronaria, porque ellos no van a soportar una baja mayor. Entonces baja apenas un poquito 7 y podrían tener una consecuencia grave. En pacientes que requieren cirugía, sobre todo aquellos que van a necesitar cirugía en las cuales podrían sangrar más.
pues tendríamos que transfundirlo. Y bueno, acá hay dos conceptos importantes que la doctora no ha considerado, pero que es importante que ustedes lo sepan. Lo que se llama la leucorreducción, correcto, leucorreducción, y lo que se llama la irradiación. Entonces, hablamos de leucorreducción como un proceso en el cual tratamos de reducir la cantidad de leucocitos que tiene un paquete globular. En un paquete globular, en donde solamente deberían haber glóbulos rojos, hay una pequeña cantidad de plasma en la cual están nadando esos glóbulos rojos y los transfundimos. En esa pequeña cantidad de plasma que hay, también se escapan algunos leucocitos. Entonces, dice, el paquete leucorreducido se obtiene con filtros que disminuyen leucocitos. Esta leucorreducción yo la puedo hacer en el banco de sangre o lo puedo hacer en la cabecera del paciente. Es decir, cuando yo hago el fraccionamiento, puedo hacer la leucorreducción. Mientras estoy centrifugando y lo paso el paquete globular de esa sangre centrifugada, la paso a formar el paquete y le puedo poner el filtro y ya no pasa ningún leucocito. Se quedan en ese filtro y entonces ese paquete globular es leucorreducido. Pocos leucocitos, muy poquitos, y eso hace de que no tengamos reacciones adversas, porque los leucocitos, como son de otro organismo, de otra persona, cuando ingresan a la sangre del que va a recibir, del receptor, podría liberar citoquinas que, por ejemplo, en algunas oportunidades dan reacciones adversas como fiebre en los pacientes, ¿correcto? Así como podrían causar otras reacciones adversas. Entonces, para eso se evita, con la leucorreducción se evita algunas reacciones adversas. Pero ¿dónde debo hacer la leucorreducción? También lo puedo hacer en la cabecera, es decir, ya tengo el paquete globular que no está leucorreducido, lo pongo en la cabecera del paciente en el momento de la transfusión y le pongo un filtro para que no pase los glóbulos blancos. ¿Correcto? Esa es la otra forma. Ahora yo les pregunto, ¿dónde es mejor hacer la reducción, la leucorreducción? ¿En la cabecera del paciente o en el banco de sangre, después de lo que les he explicado? ¿Dónde sería mejor hacer la leucorreducción? ¿Dónde es mejor poner el filtro? ¿Alguien sabe? ¿Alguien quiere participar? ¿No se atreven? ¿En el banco de sangre, doctor? ¿Por qué? Doctor, sería porque ya está procesado la muestra, ya ha sido separado el hematocrito, ha sido separado el plasma, la paqueta, sería como que más fácil separar ahí ya los leucocitos. ¿Y qué diferencia habría de hacerlo en la cabecera del paciente? ¿Qué beneficio traería? Porque tendría más control. ¿Ya? ¿Algo así? Bueno, les explico. Cuando nosotros hacemos el fraccionamiento, esa sangre se puede almacenar, si es que fue de bolsa triple, por 35 días. Pero si es de bolsa cuádruple, por 42 días. ¿Correcto? Es el máximo tiempo que se puede almacenar un paquete globular. ¿Correcto? El paquete globular en el banco de sangre se podría almacenar 35 días si proviene de una bolsa triple y 42 días si proviene de una bolsa cuádruple. Entonces, si yo no hice la leucorreducción en el banco de sangre en el momento del fraccionamiento, los leucocitos van a estar acá, dentro del glóbulo rojo, del paquete globular, mientras está almacenado. Y se van a destruir ahí. Mientras más tiempo pasan, van destruyéndose algunos y las citoquinas ya van a estar ahí. De tal forma que cuando yo le transfunda a la persona, así le ponga el filtro, los leucocitos van a atraparse acá. Pero las citoquinas y todo lo que ha liberado el leucocito destruido sí van a pasar a la persona. Es decir, igual podría hacer algunas reacciones adversas. Mientras que si yo lo hago en el banco de sangre, en el momento del fraccionamiento, se va a almacenar sin leucocitos, por lo tanto, no va a haber citoquinas, por lo tanto, mucha menos probabilidad de que haya una reacción adversa en la persona. ¿Se entendió hasta ahí? Por eso es mejor hacer la leucorreducción en el banco de sangre. ¿Sí? ¿Y qué es la irradiación? La irradiación lo que hace es que el paquete globular que tengo almacenado
lo llevo a irradiar, así como le hacemos radioterapia a las personas que tienen cáncer, lo que hacemos es irradiar el paquete globular. ¿Para qué? Mientras que el proceso de leucorreducción lo que hace es disminuir los leucocitos, la irradiación lo que hace es disminuir los linfocitos, o sea, un tipo de leucocitos. ¿Y por qué? ¿Para qué hacemos esto? Para evitar una enfermedad que se llama la enfermedad injerto contra huésped. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos linfocitos, cuando son transfundidos en personas como, por ejemplo, trasplantados, entonces, o pacientes que están con quimioterapia, ¿correcto? Entonces, estas personas que tienen quimioterapia o que están trasplantados no tienen defensas, no tienen glóbulos blancos. Y estos linfocitos, cuando ingresan a su torrente sanguíneo, lo que van a hacer es empezar a destruir todo su organismo. ¿Por qué? Porque no tiene cómo defenderse, y esos linfocitos que van a ser de otra persona, van a reconocer el cuerpo del receptor como algo no propio, como algo raro, y lo van a empezar a atacar. Y por eso que se llama enfermedad injerto contra el huésped, es decir, la enfermedad que produce más bien el injerto, o sea, los linfocitos que yo le estoy colocando contra la persona que es el receptor, injerto contra huésped. Entonces, para eso se hace la irradiación, ¿correcto? Entonces, si en la pregunta de examen viene ¿cuál de los dos mecanismos es el que se utiliza para evitar la enfermedad injerto contra huésped? Ustedes responderán irradiación. ¿Y cuál es lo que busca es disminuir las reacciones adversas por leucocitos? Es la leucorreducción, ¿correcto? Ya, muy bien. Bueno, esto de acá más o menos son algunas de las indicaciones. Por ejemplo, en pacientes sintomáticos o con isquemia miocárdica, no puedes esperar a que tenga muy baja la hemoglobina. Incluso ya teniéndolo en 10, ya es un umbral en el cual puedes transfundir, porque es sintomático. El paciente tiene síntomas de anemia. Entonces, no importando incluso a veces la cifra de hemoglobina, si tiene sintomatología y es por causa de la anemia, tenemos que transfundirlo. En pacientes hospitalizados, a veces no es necesario disminuir a que tenga menos de 7, o sea, puede ser 8, como por ejemplo en una enfermedad coronaria, o un síndrome coronario agudo, ¿no es cierto? Un SICA. Entonces ellos sí necesitan entre 8 a 10, incluso ya pueden tener 9, podríamos transfundir. Pero si no, no es necesario, ¿no? En unos pacientes hemodinámicamente estables, en una unidad de cuidados intensivos podría ser en menos de 7, ¿correcto? Y una persona que está hemodinámicamente estable, con un sangrado ingreso intestinal, ya en un umbral de 7 ya lo podría empezar a transfundir, ¿correcto? Entonces son diferentes indicaciones de acuerdo a la patología de la persona en la cual yo podría empezar a transfundir. El concentrado de plaquetas no se almacena igual que el paquete globular. El paquete globular se almacena entre 2 grados centígrados hasta 8 grados centígrados se podría hacer. En general, en promedio debería ser en 4 grados centígrados. Mientras que los concentrados de plaquetas es a temperatura ambiente, aunque el ambiente depende, ¿no? Por ejemplo, en el norte, como nosotros, llegamos a 30 y tantos grados, o sea, no podríamos decir que es temperatura ambiente. Por eso es que ustedes van a ver que las plaquetas almacenadas en el banco de sangre generalmente están en un aparato, las cuales están en agitación constante, o sea, en un vaivén, los están moviendo y están protegidos para tenerlos siempre a una temperatura entre 20 a 24 grados centígrados. ¿Cuándo se utilizan estos concentrados plaquetarios? Trombocitopenias. ¿Se acuerdan que el paquete globular habíamos dicho que puede durar 35 a 42 días? Pues las plaquetas duran 5 días nada más. Por eso es que lo que más falta en los bancos de sangre son plaquetas, porque así en este momento donaran 1 millón de personas, en 5 días ya no tengo plaquetas, ¿correcto? Porque solo duran 5 días almacenadas, y eso es algo normal, porque las plaquetas duran normalmente en el cuerpo humano. ¿Cuánto es el tiempo de vida media de las plaquetas? ¿Alguien sabe? ¿De 10 a 14 días? No. Las plaquetas normalmente duran 7 a 9 días, ¿no es cierto? En el cuerpo.
Es por eso que cuando tú das antiagregantes plaquetarios, tienes que esperar una semanita aproximadamente para poder revertir esa unión irreversible que tienen con las plaquetas los antiagregantes plaquetarios. No solamente vamos a transfundir cuando hay trombocitopenias, sino también cuando hay un déficit de la función plaquetaria. Es decir, no solamente en un déficit cuantitativo, correcto, sino también en un déficit cualitativo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un valor normal de plaquetas. ¿Cuánto es el valor normal de las plaquetas? Entre 150 y 450. Tienen que ya saber, porque ustedes ya llevaron la clase de hemato. Entonces, normalmente tenemos entre 150.000 a 350.000, algunos dicen 450.000 plaquetas, ¿no es cierto? 50.000, 350.000 a 350.000 plaquetas. Entonces, yo podría tener 200.000 plaquetas y, sin embargo, todas esas plaquetas no tener función, estar antiagregadas, por ejemplo. Entonces, es un déficit cualitativo. Si, por ejemplo, tiene una enfermedad de Winn-Gilligan o una enfermedad de Bernal-Soulier, entonces, igual, esas plaquetas no funcionan, no agregan, y por lo tanto, entonces necesitaría también transfusión de plaquetas. Mientras que en una trombocitopenia sí, es porque estoy bajo de plaquetas. ¿Cuánto es el umbral? O sea, trombocitopenia es menos de 150.000, ¿verdad? Menor a 150.000 ya son trombocitopenias. Pero ¿cuánto es el umbral en el cual yo puedo decir tiene una cantidad de plaquetas en la cual puede sangrar espontáneamente por causa de las plaquetas, por causa de que hay pocas plaquetas? ¿Alguien se anima? ¿Cuánto es el valor en el cual yo digo ya esa persona puede sangrar espontáneamente? Bueno, el valor umbral es menos de 30.000, ¿correcto? Tener menos de 30.000 ya podría sangrar espontáneamente, ¿correcto? Entonces, yo puedo tener menos de 150.000, pero tener más de 30.000, por ejemplo, tener 80.000 o 90.000 o 100.000. Es cierto, tengo plaquetopenia, pero ¿voy a sangrar espontáneamente? Generalmente no. Sí podría sangrar, por ejemplo, si tuviera una herida o tuviera alguna cosa así, pero espontáneamente, es decir, sin hacer nada, solamente por la cifra de las plaquetas, por debajo de 30.000 podría, no he dicho que siempre va a ser así, podría sangrar espontáneamente. Es por ello que en las personas que tienen trombocitopenias, pero no crónicas, sino agudas, y bajan, están por debajo de 30.000, yo tendría que transfundirle plaquetas. Las personas que tienen, por ejemplo, 5.000 plaquetas y que tienen leucemias están acostumbradas a tener plaquetas bajas. Estamos hablando que de 150.000 a solamente 5.000. Prácticamente no tiene plaquetas. Pero sí podrían sangrar espontáneamente, ¿verdad? Sobre todo a nivel cerebral. Entonces se teme bastante el sangrado a nivel cerebral porque tiene consecuencias irreversibles. Entonces, por eso es que en estas personas se da una unidad terapéutica de plaquetas. ¿Y qué es una unidad terapéutica de plaquetas? Aquella transfusión de plaquetas que para cualquier sangrado. ¿Y cuál es esa? Una aféresis. ¿Por qué? Porque una aféresis eleva la cantidad de plaquetas en aproximadamente 30.000 plaquetas. Incluso un poco más. Y eso lo dijo también la doctora acá, pero no lo explicó de esta forma, como una unidad terapéutica de plaquetas. Es decir, una persona que tiene 5.000 o que tiene 0 de plaquetas, tú le das una aféresis y aproximadamente tiene 30.000, que es el umbral por la cual no debería sangrar espontáneamente. ¿Se entendió? Entonces, con una sola transfusión de aféresis, yo podría parar un sangrado. Bien. Crioprecipitado. Generalmente lo utilizamos para hemofilia A, deficiencia del factor 8, hipofibrinogenia. ¿Por qué? Porque el crioprecipitado, ¿qué es lo que tiene? Factor 8, tiene fibrinógeno, tiene factor de von Willebrand y tiene factor 13. Por eso se trata para justamente estos componentes. El plasma feco congelado tampoco tiene muchas indicaciones, ya casi no se utiliza. Lo que más se hace, por ejemplo, es tratar de llevarlo a la industria para producir hemoderivados. A menos 18 grados centígrados dura un año. También lo puedo almacenar incluso a menos temperatura y dura un poco más. Para el reemplazo de factores de coagulación, para CID sí podría ser. Para un caso de coagulación intravascular diseminada,
Ahí sí, porque hay un consumo excesivo de factores de coagulación y tendremos que darle de todos los factores de coagulación. Entonces ahí sí podríamos usar plasma fresco congelado, ¿correcto? Pero en general, el plasma fresco congelado ya casi no se utiliza. En todo caso, podríamos utilizarlo también para que haya recambio plasmático terapéutico por un PTT, ¿no es cierto? Por un PTT, que es una púrpura